Buenos días. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la 44ª Semana del Humanismo, las mujeres en las ciencias, artes y humanidades. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, en especial al cuerpo académico Estudios Humanísticos de la Cultura, por realizar las gestiones para llevar a cabo esta mesa panel. Esta mañana tenemos el honor de presentar a estudiantes de maestría y doctorado de nuestra facultad, quienes hoy nos hacen sus aportaciones en este tema. Ellas son Ruth Vivelli Flores Pérez, Jennifer Navarrete García, Saraí Aguirre Granillo, Gloria Elena Tavares Chacón. Nos presentarán la conferencia Los huéspedes de Amparo Dávila. Adelante, por favor. Pienso que es como uno nace, y yo nací dotada de una gran fantasía. Si yo no hubiera tenido esa fantasía que me hacía sacar perfume de las flores, pues yo no hubiera podido sobrevivir, porque esa fantasía me ayudó a sobrevivir de la soledad. Así habló en 1987 Amparo Dávila, cuando en una entrevista Erika Froman Smith le preguntó de dónde sacaba la fantasía con que describía sus sueños. Amparo Dávila, zacatecana, nació en 1928 y para 1950 ya había publicado su primer libro de poesía, Salmos bajo la luna, al que le siguieron, en 1954, Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. A sugerencia de Alfonso Reyes, se dedica a la narrativa y tuvo a bien convertirse en una revolucionaria del cuento mexicano. Su primer libro de cuentos, Tiempo destrozado, se publica en 1959. En 1964, Música concreta, y en 1967 se convierte en becaria del Centro Mexicano de Escritores, experiencia que utilizaría para escribir Árboles Petrificados, que le valió el premio Javier Villaurrutia en 1977. Y finalmente, Muerte en el bosque surge en 1985. Anárquica, solitaria, innovadora, Amparo Dávila murió el 18 de abril del 2020. Buenos días, les damos la bienvenida y les presento a las huéspedes de Amparo Dávila. Gloria Elena Tavares Chacón es licenciada en Letras Españolas y máster en Humanidades por la Universidad Autónoma de Chihuahua. En la actualidad cursa el doctorado en Educación, Artes y Humanidades, en la misma casa de estudios. Ha fungido como docente por 7 años en Educación Media Superior para las áreas de Comunicación y Humanidades. Recientemente ha publicado en la revista Metamorfosis, en el 2021, el artículo La dualidad de erotismo y religión en la poesía de Edelmira Agustini, un análisis desde la propuesta de Bataille, y se encuentra en proceso de dictaminación para otras revistas. Ruth Vivelli Flores Pérez es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado en diferentes congresos de filosofía locales y nacionales con distintas ponencias enfocadas a la ética, la fenomenología, el existencialismo, entre otras áreas. Fue delegada nacional de Chihuahua en la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, además de haber fungido como editora de Sofía en el Heraldo de Chihuahua del 2018 al 2020. Fue becaria en el 30º verano de la investigación científica en el año 2020 por la Academia Mexicana de Ciencias, con su trabajo enfocado en la exploración de la neurofilosofía. Sus escritos han sido publicados en la revista Metamorfosis, así como también en la sección de Sofía anteriormente mencionada. Jennifer Navarrete García es licenciada en Letras Españolas. Actualmente cursa la maestría en Investigación Humanística de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha publicado los artículos Fluctuaciones del género en cinismo de Sergio Vicio y su adaptación a la cinematográfica XXY por Lucía Puenzo, en la revista Leteo. La recreación de un rol interior en la obra de Juan José Arreola, en la revista Proemio, y la mímesis de la identidad en El lugar sin límites de José Donoso, en coautoría con el doctor Irán Isaí Evangelista Ávila, en la revista Silvias Gladius. Fue becaria del 30º verano de investigación científica en el 2020 por la Academia Mexicana de las Ciencias y ganadora del 7º encuentro de jóvenes investigadores organizado por la UACJ en la modalidad oral del área de Humanidades y Ciencias de la Conducta.
y una servidora. Soy Saraí Aguirre Granillo. Soy licenciada en Letras Españolas, titulada mediante la tesis La angustia como motor actancial en el luto humano de José Revueltas. He publicado un libro de poemas titulado Nuestra estela de ruina en el 2018 y me he desarrollado profesionalmente como periodista desde el 2010. Actualmente curso la maestría en investigación humanística en esta facultad, en el que desarrollo un proyecto de investigación en torno a la literatura de Guadalupe Ortiz. Bueno, pues les agradecemos mucho su estancia en este evento. Ya después de presentadas mis compañeras, me gustaría que iniciemos la plática que nos comenten con qué cuento ustedes podrían presentar a Amparo Dávila. ¿Cuáles serían los textos más representativos de ella? Hola, buenos días, gracias. Creo que voy a empezar en torno a los cuentos que a mí me aproximaron a Dávila. Creo que es la mejor vía para alguien que se quiere adentrar en la literatura de ella, que son precisamente El huésped y Alta Cocina, que son parte de donde podemos encontrar muchos de los elementos que son propios de su narrativa, que son el horror, el suspenso, este sentimiento de angustia que se va creando en una atmósfera donde la amenaza es lo interno o ese otro que no se nos define o no se nos define del todo, a lo monstruoso. Entonces, de alguna manera, yo cuando estaba aquí en la licenciatura no era como tal parte del programa de estudios adentrarse o que te dieran un conocimiento de que existía Amparo Dávila. Entonces una compañera, Nancy Torres, me presentó el cuento del huésped. El cuento versa, se los cuento así sin spoiler final, es un matrimonio y un día el esposo decide llevar a un huésped a un invitado. No sabemos nada de él, pero más que 5 descripciones físicas que nos hacen pensar que se trata de algo monstruoso. Entonces se vuelve un elemento de zozobra en el hogar para la mujer y pues tiene que sopesar con ello y pues tiene un desenlace que les recomiendo que lean. Y precisamente parte de lo maravilloso de ese cuento es que nunca nos dice quién es el huésped. Solo es algo que se va adentrando dentro de la psique de nuestro personaje y la lleva a tomar ciertas decisiones en torno a esa figura y esa entidad, a pesar de que sea el invitado del marido. Entonces, ese es uno. El otro es el de Alta Cocina, que yo cuando lo leí me trajo mucho la rememoranza de la infancia, porque es un cuento que trata de un pequeño que nos narra cómo en la casa todos los domingos se prepara un manjar que para todos es muy paladeado, muy desgustado y esperado, pero para él presenta una situación de asco, de pesadez, porque él escucha cómo esas criaturas que cocinan gritan, chillan cuando son hervidas. Nunca nos especifica qué son. Sabemos más o menos una idea por lo que nos va narrando, pero lo que sabemos es el asco y la abyección que esto le genera, el desprecio de yo no quiero ser parte de ese festín. Entonces, de alguna manera es algo con lo que uno se puede identificar, porque creo que la abyección y el asco a la comida es algo que uno experimenta mucho en la infancia. Yo no quiero comer eso y pues te obligan a comerlo porque toma el brócoli, está muy rico. Pero precisamente de eso va, de experiencias que quizá no tienen un lugar tan habitual en otras narrativas o en otras autorías. Y creo que ya para no extenderme, se da el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Yo, igual que Gloria, comencé este recorrido por Dávila con El huésped. Tuve la fortuna de que el doctor Guillermo Evangelista me la presentó por ahí de cuarto semestre en la licenciatura. Y yo también recomiendo que lean El huésped porque reúne esta maravillosa manera en que Dávila habla de la intriga, del concierto, y de la interrupción de fuerzas externas en lo cotidiano, en lo doméstico, y pues la angustia, la amenaza. Podría hablarles de otro relato que quizás no es de los más mencionados, pero igual pues yo se los recomiendo. El título es La Casa Nueva. Es sobre una familia que sufre la pérdida del esposo, el padre,
y que por cuestiones económicas se tienen que trasladar a una nueva casa en donde empieza a acechar a las mujeres una presencia fantasmagórica, monstruosa, que comienza a deteriorar la integridad psicológica de la hija mayor. Entonces, yo creo que reúne también muchos de los elementos que caracterizan a Dávila, ¿no? Este horror, este desconcierto y pues, lo que amenaza lo cotidiano. Hola, buenos días. Me siento un poquito ajena porque todas son de letras. Yo vengo a filosofía y es como que, hola. Yo tengo, yo creo que voy a copiar, no sé, yo creo que nos empezamos con el huésped, la verdad. Tengo una amiga que se llama Kareli y ella escribe poesía, escribe cuentos, es fantástica. Y me dice, lea Amparo, yo creo que estaba leyendo a Kant, justamente por el doctor aquí presente, y estaba leyendo a Kant. Y de repente, oye, pues, y yo así, ¿ok? Y sí, leo primero el huésped, y la verdad cuando lo leí y lo terminé, dije, ¿qué acabo de leer? La verdad. Porque al final es desconcertante, se podría decir, porque no te dicen realmente qué es el huésped, como lo había mencionado ya mis compañeras, pero puedes sospechar qué es. De alguna manera puede ser un monstruo, puede ser un concepto incluso, la monotonía. Ahí hay ciertos rasgos con el matrimonio disfuncional que nos presentan en el cuento. Podría ser eso. Incluso podría ser la soledad, podría ser la locura. O sea, ustedes pueden poner lo que ustedes gusten, pero tienen que leer. Tienen que leerlo y tienen que saborear ese final. Y ustedes dirán, válgame, pues ¿qué ponemos ahí, verdad? En ese blanco oscuro, de ojos amarillos y redondos, ¿verdad? Que es lo único que nos medio menciona. O que se arrastran las obras, bueno, puede ser cualquier cosa, quién sabe. Alta Cocina también me gusta mucho, incluso creo que fue de los primeros también que leí, pero también ahorita me estaba acordando de otro, que se llama El final de una lucha, y me desconcertó mucho. No sé si hayan leído Amparo, pero este cuento, cuando lo leí sin spoilers, básicamente es un sujeto que se ve a sí mismo, y pasa. ¿Cómo describes ese evento? Verte a ti mismo, no tienes gemelos. Y una vez lo decimos. O bueno, quién sabe, hasta a lo mejor está perdido, no sabemos. Pero pasa con una señorita, no dirá más. Pero te ves a ti mismo pasar y te dices, ¿cómo es posible? De ahí, Amparo, ya estamos en una descripción de lo indescriptible, irónicamente. Y cuando lo terminas de leer, también te quedas con sabor boca de que acabo de leer, la verdad. Cada cuento de Amparo tiene su toque, la verdad. Pueden poner lo que ustedes gusten, eso es lo padre, lo interesante y lo genial de esta autora. Bueno, igual tenemos más cosas más adelante. Bueno, veo que como punto en común tenemos que Amparo Dávila revolucionó la concepción que tenemos sobre la literatura, ¿no? Entonces, si nos puede comentar cómo revolucionó ella la narrativa mexicana. ¿Quién quiere hacer eso? Ah, bueno. Justo uno de los puntos que yo siento que transgreden mucho en torno a la narrativa es precisamente esta cuestión de lo indefinido. Se le suele ubicar dentro de lo fantástico porque hay ciertos elementos que trastocan lo irreal, pero de alguna manera también hay otros elementos que son parte de nuestra cotidianidad y que a veces asumimos como normales, como usuales, pero que Dávila le da una subversión a esos elementos y le da otro sentido. Pasa mucho con el espacio físico del hogar, de la casa, de la cocina, como sería el caso del huésped y de Alta Cocina, que son lugares donde tradicionalmente pues se siente cierto confort. Cuando estamos en la cocina del hogar pues pensamos en algo cálido, bonito, y aquí lo vuelve un cuento de horror. El aspecto y el hecho de cocinar se vuelve algo aterrador porque no solemos pensar en el sufrimiento o en la agonía de aquello que estamos cocinando, ¿no? Simplemente pues, qué rico, pero no pensamos todo el proceso que hay detrás. Entonces tiene como esta suerte de subversión de elementos de lo cotidiano que lo vuelve hacia lo terrorífico. Y pienso también que tiene mucho que ver
una anécdota de ella que nos relata que ella en su infancia pues era una chica algo enfermiza, era de un pueblo pequeño y no había mucho en que entretenerse, y de alguna manera parte de su diversión era ver las procesiones funerarias que se hacían de otras localidades hacia el pueblo de ella para llegar al panteón. Entonces ella dice así: yo me divertía viendo la muerte pasar, y de alguna manera ese recorrido que hacemos por los cuentos de Dávila es ver pasar esa serie de elementos que son habituales, porque la muerte siempre está presente, pero nos los muestra desde otra óptica. Entonces es interesante ver cómo desde estos elementos que están muy presentes en su cuentística nos logra desubicar de aquello que ya tenemos dado por sentado en ciertos elementos de lo cultural o de lo hegemónico de alguna manera. Y así es como nos lleva hacia una forma muy primigenia del horror, que es sorprender y generar desconcierto, como mencionaba ahorita, lo que no puede nombrarse, de aquello que nos deja así como por el misterio de que será. Entonces parte de lo maravilloso y de lo que trasciende más allá de sus letras. Gracias. Yo creo que Dávila nos renueva precisamente por esto que comenta Gloria, de adherirse a lo fantástico, de que ella se atrevió a alejarse un poco de, podemos llamarlo folclórico religionista, que se inspira bastante del siglo XX, y pues eso hace que su voz femenina resalte bastante, ¿no? Porque ella, a través de estos elementos de lo fantástico, del horror, de lo monstruoso, es capaz también de acercarnos a problemas que la mujer experimenta en un mundo androcéntrico, sin que sea panfletario, y eso es bastante valioso en la narrativa de Dávila. Te digo que nadie me ha dicho nada. Cuando yo me empiezo a interesar en Amparo, empiezo a buscar, como cualquier fan, empiezo a buscar entrevistas, fotos o lo que seguir en Instagram, ¿verdad? Que no era el caso. Pero me topé con una cita, me hicieron una entrevista ya por el 2018, y le preguntaban que de dónde se inspiraba. Y me llamaba mucho la atención, a mí me llama mucho la atención el proceso creativo de mis compañeras para escribir un cuento. Me llama muchísimo, porque cada uno tiene su chispa, ¿no? Y se los voy a citar lo que ella comentó en aquellos años. Decía: todo me emociona, un árbol, una calle, un perfume, un pan, y a partir de una idea básica surge un cuento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo leo esto, yo desde mi aspecto filosófico, por así decirlo, digo, vaya, tomar algo que se tiene a la mano y transformarlo en algo monstruoso, entre comillas, o en algo fantástico, me parece una genialidad. Yo, al menos, esos acercamientos no los había tenido. Había leído otros autores, varones, lógicamente, que así es como nuestra currícula. Pero cuando empiezo a acercarme a Amparo, a Rosario Castellanos, entre otras, veo esta chispa distinta, porque todos tenemos como que la idea de cómo es un cuento fantástico, ¿no? Y aquí no pasaba eso. Sí tenía ciertos rasgos, pero justamente como dice Gloria, y tiene toda la razón, muy acertada la idea, toma lo cotidiano y lo transforma a eso, a mí me parece algo fantástico, irónicamente. Me encanta, o sea, a mí me gusta muchísimo porque pueden sacarse muchas conclusiones y dilemas filosóficos en torno a sus cuentos. Créanme que cuando me acerqué a ella dije, ay, de aquí sacamos para ensayos, ¿no? Muchos, desde muchas aristas, no solamente desde la literatura, y pues de ahí, que sea tan universal, bueno, eso ya es mucha ganancia. No cualquier autor lo hace. En este caso, la autora es la vida. A manera de nota al pie, me gustaría mencionar que Amparo Dávila casi siempre va de la mano con Inés Arredondo y con Guadalupe Vélez. Las han llamado las brujas de la literatura mexicana, ¿no? Precisamente por estas innovaciones, estos temas que era muy raro que una mujer de mediados del siglo XX los tomara en su cuentística, ¿no? Y saliendo pues de esta llamada literatura femenina de principios de siglo, en la que
los motivos, las emotividades, pues eran las que dominaban en los textos, ¿no? Entonces, creo que estas mujeres hacen esta innovación también como ya habían mencionado, al sacar de los pocos espacios a los que se les permitía permanecer, como era la casa, los hijos, y generar de esto algo fantástico, ¿no? Y bueno, pues derivado de este tema me gustaría preguntarles qué elementos de la vida real se trasladan al simbolismo por medio del terror. Ahorita hablaban de que el huésped era algo indescriptible y que podía ser cualquiera de estas cosas, ¿no? O sea, que creo que elementos simbólicos ustedes han encontrado en la literatura de Amparo. Están checando sus ojitos. Te voy a contestar. Ahora sí, ahora después me dice que no conteste. Creo que ya he mencionado algunos ahorita, desde mi perspectiva, que podrían ser tanto la soledad, quien no la ha vivido, la monotonía, quien no la ha vivido, el sufrimiento, el dolor. Son tantas cosas que se pueden encasillar en el huésped. Más bien es algo que cada quien coloca cuando se acerca al cuento. Es decir, tú lo colocas porque tú lo vives y tú lo has vivido y tú dices quién es el huésped. O que no es, también es válido. Bueno, hay muchos del horror en Dávila. Puedo referir a un cuento que tiene que se llama El último verano, en donde tenemos a una mujer ya a sus 45 años que vive en una monotonía, en soledad, insatisfecha con su matrimonio y comienza ella a enfermarse, ¿no? Y pues lo evidente es que al principio ella piensa que le está llegando la menopausia, pero es lo contrario, está embarazada. Entonces, aquí algo tan cotidiano o que sucede todos los días, Dávila es capaz de transformarlo en una experiencia de horror y de transmitir a través de lo simbólico cómo las estructuras a las que las mujeres se encuentran sometidas, como lo es el embarazo, en función de en función del patriarcado, por ejemplo, pues pueden convertirse en una experiencia horrorosa de terror, de angustia, de persecución en la vida de las mujeres. Entonces sí, tiene muchos elementos de horror que son sumamente interesantes. Gracias. Creo que justo estaba recordando otro cuento de ella que se llama El espejo. Se los platico así brevemente. Se trata de una madre y su hijo. La madre ya está en edad avanzada, según se nos dice. Sufre, creo que una caída y tiene que ir al hospital. Y en el hospital en el que están hay un espejo. Y todo bien, todo tranqui hasta que empiezan a ver unas sombras en ese espejo. Y uno en principio lo adjudica, no, pues es que igual es la madre que quizás está diciéndome que está senil, que está pasando por un proceso por la edad, por la angustia de estar en el hospital, hasta que se vuelve un evento compartido. El hijo de ella también empieza a ver esa aparición en el espejo. Y justo eso es lo que precisamente se vuelve pues como un símbolo de desconcierto, porque quizá podemos ir a hacer un análisis de que es que el espejo, tradicionalmente la psicología se asocia al inconsciente y nos podemos ir así, pero a la vez son elementos que quizá todos hemos vivido, que vemos por el rabillo del ojo esa sombra y dudamos de nuestra propia cordura. Entonces, esos elementos están presentes, dudas de tu propia cordura, si realmente me está queriendo decir que es un proceso de histeria colectiva lo que están viviendo ellos, o hay un padecimiento psiquiátrico detrás que está sucediendo, o de verdad están viendo algo en ese espejo. No les digo al final para que lo lean, pero pues llega un punto en el que incluso con la solución que al mismo cuento tú te quedas inconforme en el sentido de que no te dicen nunca en qué, si fue o no fue, si qué pasó. Tampoco se vuelve fantástico porque nos dices que es una explicación sobrenatural que hay detrás por estos elementos. Entonces ese sentido de desconcierto y de apertura que tienen los propios símbolos de Dávila da mucho para reflexionar también sobre nosotros, y por eso quizá la sentimos, creo que nosotros, tan cercana, porque nos lleva a conocer aquello que nosotros no quizá tenemos tan presente en la conciencia, pero que al leerlo se hace patente. Y es lo maravilloso de la narrativa y de los cuentos, poder encontrarnos a nosotros mismos reflejados en las letras de otros autores. Gracias.
Durante la preparación de esta mesa habían comentado que hay una especie o ciertos paralelismos entre los padecimientos sociales y los padecimientos psicológicos de los personajes. No sé si puedan ahondar en esta idea. Pues no solamente padecimientos psicológicos, sino también físicos. Muchas de las protagonistas que muestra Ávila, y hablo de protagonistas, bueno, también hay muchos hombres, pero en este momento, por razones obvias, recalcar a las mujeres, ¿no? A las protagonistas femeninas, que sufren precisamente en las persecuciones, angustia, que se comienzan a traducir en padecimientos físicos y psicológicos, tal y como sucede en el cuento que les acabo de mencionar en el último verano, donde la protagonista, bueno, spoiler, sufre un aborto espontáneo, pero ella tiene tan arraigadas ciertas estructuras que son tan reales para nosotras las mujeres en este sistema hegemónico, que comienza a volverse loca prácticamente. Luego he estado trabajando recientemente con el doctor Erwin Mendoza, el pabellón del descanso. ¿Ya les conté la trama de eso? No. Básicamente relata sobre una mujer que tiene una rutina, ¿no? Ella trabaja, cuida a su tía que está enferma en una casa vieja y pues todo marcha normal hasta que llega su hermana con su cuñado, un hombre muy de renombre, por así decirlo, y esta presencia masculina comienza a alterarla porque ella ve su casa como una representación de sí misma y en este empeño de estar limpiando la casa, de estarse presentando, comienza a enfermar hasta que la llevan a un sanatorio y pues aquí también, bueno, ya no les voy a spoiler el final, pero básicamente también aquí hay otra muestra de cómo hay un poder, una dominación masculina que se ejerce en los cuerpos femeninos. Entonces, sí, como ya les dije, sin ser panfletaria, la autora es capaz, a través de estos elementos fantásticos, de la angustia, presentar problemas que son muy reales para las mujeres actualmente. Bueno, además de la mención que ya han hecho mis compañeros que hemos realizado en torno a esta cuestión de lo social en torno a la mujer, también a mí me gusta, de nuevo refiero al cuento de Alta Cocina, que le da una voz a las infancias, porque la infancia también ha sido de alguna manera históricamente suprimida, oprimida por la adultez. Dice Julia Kristeva que precisamente pues la vía fácil para los adultos es decir que el niño siente miedo ante cualquier cosa. Reducimos su angustia, sus preocupaciones, todo a es que tiene miedo, y ya con eso invalidamos y silenciamos su discurso. Y justo les voy a leer una cita del cuento de Alta Cocina donde dice: a veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa, nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún a todas partes. Precisamente pues este protagonista niño que nos describe el horror que él siente al ver cómo preparan este platillo y cómo nadie más en su casa escucha las súplicas y nadie más lo escucha a él sentir esta zozobra en torno a sus alimentos. Simplemente, pues me imagino no lo dicen, pero asumo que lo obligan a comerlo. Y precisamente, pues el adulto está presente y diciendo: tienes que comerlo, tienes que ir por ellos, tienes que... El mundo de los adultos se vuelve ante la infancia pues un deber ser, y de alguna manera pues socialmente así es como se han constituido estas dinámicas en torno a cómo tratamos a los niños, y es algo que no se suele trabajar en torno a ciertos aspectos literarios o filosóficos, y pienso que es muy valioso que Ávila nos dé, a través de un cuento que está maravillosamente escrito,
una reflexión en torno a también pensar cómo se constituye la infancia o cómo la entendemos socialmente. Bueno, a mí lo que se me ocurre cuando leí el cuento del huésped, vuelvo al huésped por ejemplo, y porque somos las huéspedes, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Bueno, es una sola con dos personajes. Cuando estamos leyendo el cuento, si quieres cambio de cuento, no, algo muy importante que me sentí sumamente identificada en varios aspectos. Yo no estoy casada, pero cuando el huésped la acecha a la madre, que es como nuestra protagonista inicial, empieza a surgir en ella, siento yo desde mi perspectiva, pueden decirme si no, la ansiedad. Pero a bordes críticos, o sea, tal vez todos hemos sufrido en algún momento un ataque de ansiedad o nos hemos estresado. Pero ya en esa situación de una casa lejos del pueblo, que ya básicamente ni siquiera es un pueblo, que ya es un pueblo fantasma, tienes 2 hijos, pues la ansiedad crece, ¿no? Y luego aparte, hay una cita que a mí me llamó mucho la atención, me impactó, se podría decir, y se las voy a compartir. Cuando ya está muy, muy cansada, porque pues, pobrecita, dice: pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, sin amigos ni parientes a quienes recurrir. Me sentía tan sola como un huérfano. Para mí fue muy impactante esas solas citas, son unas líneas, pero representan ese trastorno de ansiedad, incluso también depresión, porque no es lo mismo, pues sumamente que te destroza, ¿no? De alguna forma. Este simbolismo en Amparo, que ya lo hemos comentado, pues hay que enaltecerlo, porque es algo que todos nos podemos identificar con ello, siempre. No sé ustedes qué opinen cuando lo lean, espero que lo lean. Ahorita saliendo lo van a descargar, ¿verdad? No se crean, no les vamos a contar spoilers del final, pero me gustan los giros que dan para esos cuentos. Es algo magistral, desde mi punto de vista. Pero sí, atendiendo a la pregunta que nos hizo Isabel, yo creo que eso sería de los principales, los primeros que noté, la ansiedad, totalmente. Muy, muy, muy marcada, ustedes lo verán. Bueno, y tiene sentido que todas estas situaciones psicológicas a las que les da voz mediante personajes mujeres y niñas y niños, pues sean precisamente estos grupos sociales que no tienen el poder de decidir por sí mismos, ¿no? Que siempre están infantilizados. Si las mujeres están infantilizadas, los niños peor, ¿no? O sea, son como objetos o como mascotas. No sé si desde el punto en el que como se rompe la narrativa tradicional de la mujer, esto es desde esta perspectiva femenina que está inconforme, ¿no? Que no está bien en donde la tienen, que quiere salir, que se siente atrapada. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ustedes este aspecto? Es lo que lo piensan. Bueno, yo desde la filosofía pude combinar algunas cosas. Por ejemplo, no diré autores. Hay un autor que siempre dice: ser para la buena, pero ser para la mala. No me gusta, la verdad, pero bueno. A muchos sí. A mí me gusta otro, que es un ser para la vida. Y menciona mucho un conceptito que se llama el conatus. ¿Sí? Este conatus que todo ser tiene, en palabras simples, que espero que sean simples, es que el ser humano tiende a querer vivir, ¿sí? Aunque a veces pensemos lo contrario. Y Amparo lo retrata perfectamente en sus personajes. A pesar de los trastornos que se puedan derivar de ciertas situaciones totalmente cotidianas, ella de alguna forma, que la verdad siento que yo nunca podría hacerlo, hace que sus personajes sigan teniendo ese sentido para vivir, irónicamente, a pesar de las circunstancias. Y a mí me parece eso algo fantástico. Desde la filosofía, eso es mi aporte, ¿sí? Tal vez decir autores solamente busquen así hacer para la vida, pero cuando leí este cuento, totalmente traje la idea y el concepto.
A mí me gustó mucho. Que sí, también me encantan todos los temas que tienen que ver con la muerte, son muy, muy interesantes. Se puede derivar muchas cosas y muchos dilemas de análisis, pero la muerte es importante porque hay vida, dinámicamente. Entonces, ese es mi aporte. Pero luego está esta contraparte, ¿no? Porque también hay cuentos en los que esta angustia que mencionabas es tan fuerte, esta persecución, esta incertidumbre, que no les voy a decir en cuáles cuentos, ¿verdad? Pero hay personajes en la vida que al final deciden que la única opción es abrazar la muerte. Entonces también está eso, ¿no? Hay una reflexión ahí en que hay situaciones, ella evidentemente lo presenta desde lo fantástico, pero pues van en paralelo a cosas reales, en que pues los individuos son orillados a la muerte y no parece que no les queda otra opción. Entonces es muy interesante, ¿no? Esta ambivalencia en la vida. Bueno, y también haciendo una acotación a ciertos aspectos formales propios de la estructura de cómo están constituidos, también es interesante que muchos de los cuentos, por el título, uno pensaría, por ejemplo, que en el caso del huésped, el huésped es el protagonista, ¿no? Pero pues se vuelve este personaje que está incidental de alguna manera, pero en torno a él se detona una serie de elementos. En el cuento de Oscar, precisamente uno pensaría que el personaje de Oscar es quien lleva el protagonismo, pero no, es la hermana de él que regresa al pueblo, y a partir de la zozobra que los hace vivir Oscar es que se detona la serie de eventos. Y de nuevo es como un jugar desde lo incidental, desde lo secundario, que tradicionalmente se ubica como en una segunda categoría. Y pienso que también va mucho en la reflexión de que al espacio de la mujer suele ser históricamente esa segunda categoría. Entonces es que quizá los personajes secundarios o los personajes incidentales también pueden construir un cuento, también las dinámicas pueden ir en torno a reflexionar a que podemos llegar en un aspecto narrativo desde esos elementos. Entonces es muy interesante también que este protagonismo dentro de la narrativa se puede cuestionar y se puede poner en duda de realmente quién es aquel que lleva la batuta o aquella que lleva la batuta dentro de la narración. Y pues da pie también para pensar en ciertas situaciones sociales, desde donde precisamente, por ejemplo, tradicionalmente a la mujer se nos ha construido la narrativa por voces masculinas y se nos ha dicho cómo los personajes femeninos son construidos desde esas ópticas, y aquí es interesante porque pues tenemos una mujer hablando de mujeres. Entonces es valioso y significativo porque también ese aspecto se torna a elementos narratológicos de forma que podemos ver muy presentes. También habían comentado algo sobre el uso del tiempo, ¿no? en esta cuestión formal en la literatura de Dávila. Estos tratamientos también llevan a ligarla con el aspecto fantástico. O sea, no solamente el tiempo, sino otros elementos así de estructura. Sí, pero no, justo porque tiene un cuento que se llama Tiempo Destrozado, que cuando uno lo lee realmente te cuesta seguir un hilo narrativo y te cuestionas si realmente hay una historia en el sentido tradicional de inicio, desarrollo, clímax, desenlace, porque son una serie de discreciones temporales y fragmentos que por supuesto que van en torno a la temática, pero uno tiene que leer y releer para desentrañar qué está pasando ahí. Y no te hace sentido el título. Estoy leyendo Un tiempo destrozado, estoy leyendo asincrónicamente, porque tengo que tomar elementos de este primer fragmento, quizá vincularlo con esta otra imagen, ir uniendo para que me haga un sentido. Entonces, de alguna manera, el uso del tiempo narrativo se vuelve un recurso, de nuevo, para generar esta ansiedad, esta zozobra, este miedo, este desconcierto,
y es interesante cómo hace ese juego y ese entrecruce. No les cuento como tal de qué va el cuento porque es difícil, les digo, no precisar sobre qué elementos, pero de repente nos está contando de un quizás sueño donde una niña trata de alcanzar una manzana y luego regresa y están esperando el tren, entonces es como un bebé, no se sabe muy bien si está narrando un sueño, si está narrando un recuerdo, entonces o incluso si está narrando el proceso de ver la vida pasar porque está muriendo el personaje, entonces es interesante precisamente que no se apega a estructuras formales y sí da pie a jugar con ciertos elementos que también se sienten en vínculo con las temáticas propias de angustia, desesperanza, miedo, etc. Gracias. Bueno, a mí me pasó algo parecido con el cuento que ahorita mencioné, el final de una lucha. Porque de repente ya no ves a su gemelo y luego otra vez sí, y luego no, y luego sí. No les voy a contar el final, obviamente, pero sí me perdía mucho, o sea, como que, espérame, es de día, es de noche, es mediodía, ya pasaron días desde que lo vio, entonces es un recurso que puede ser insertado dependiendo del lector, incluso, ¿no? Así como una anotación pequeñita, yo creo que tiene mucho que ver que Dari la juega bastante con algo así como un surrealismo, no sé si sea la manera correcta de nombrarlo, pero ella juega con un mundo onírico bastante, con algo del inconsciente, entonces por eso hay estas rupturas del tiempo y de la estructura que resultan muy, muy interesantes. Nada más paréntesis, justo en la presentación estamos proyectando algunas ilustraciones que hizo Santiago Caruso, que es de la edición del libro que tenemos aquí enfrente. Y nada más porque ahorita les contaba la anécdota de cómo Dari la veía en su infancia la procesión pues, de los ritos funerarios pasar, pues precisamente está inspirada en esa imagen para que la aprecien. Y pues si se fijan, pues también esta apreciación e interpretación que nos hace a través de la obra pictórica, pues da mucho a entender que la temática está ahí y pues es parte de la interpretación que ya hemos hecho, pero que también pues, está presente en otras discursividades, como en este caso la pictórica. Nada más, ¿qué te parece? Bueno, no sé si quieran agregar algo más antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, ¿alguien que guste hacer una aportación, una pregunta? Bueno, yo una pregunta que tengo es, ¿cuál es la influencia que tiene ahorita Amparo Dávila como en las autoras y los autores más recientes? Porque yo siempre la escucho como una referente, ¿no? En las redes como Raquel Castro, Alberto Schumann, Bernardo Esquín, que es uno que cada que lo entrevistan él no pierde oportunidad para decir que Amparo Dávila, incluso lo que se dice ahí, lo de las tres brujas, de Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas y Inés Redondo, que por cierto yo no quiero hacer promoción ni nada, pero están en las recomendaciones de lectura de la biblioteca, porque quiero hacer la vuelta. Ella es una de las que dice, son las tres brujas, ¿no? Entonces, como, ¿cuál es la relación? Porque también otra cosa que quisiera preguntar es, yo tengo entendido que Amparo Dávila y autores como Guadalupe Dueñas o Inés Redondo, Francisco Tagle, estuvieron como olvidados o sepultados mucho tiempo y que recién se está rescatando tanto por los lectores como por una de las nuevas ediciones que he visto que está haciendo el Fondo de Cultura. Entonces, ya saben, ¿cuál es su relevancia, su reflexión? Claro. Bueno, esta generación de medio siglo, efectivamente, hace un par de décadas yo creo que se ha estado teniendo más interés por parte tanto de la crítica como de los lectores, y es precisamente, como tú dices, por los autores más recientes, ¿no? Más contemporáneos. Yo lo que he entendido es que particularmente Inés Redondo, Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas las meten en el saco de la literatura de la generación del medio siglo por hacerlas encajar en algo, pero en realidad
ellas nunca encajaron realmente, ¿no? Del todo. Fueron muy autónomas en sus obras y creo que por eso precisamente fueron relegadas de cierta manera del foco de atención, ¿no? Porque no cumplían con ciertos cánones o porque no participaban en ciertos círculos sociales. Entonces, pues aquí es donde tenemos que preguntarnos qué tanto de lo social le cargamos a la obra del autor, ¿no? Qué tanto construimos alrededor de ellos y qué tanto afecta a su obra misma. Bueno, es lo que yo podría comentar. Gracias. Bueno, justo pues es muy valioso que se estén recuperando, pero sí hubo un tiempo en el que estuvieron mucho en el olvido, como bien mencionas, y no hace tanto, bueno, quiero creer que no es tanto, cuando a mí me tocó estar en la licenciatura por allá de 2008, no formaba parte de ningún plan, ni ningún programa, ni se veía en optativa, ni nada. Y no estaba el doctor Irán, así que pues menos se hablaba de Ávila. Y justo ahora que platico con compañeros que están cursando la licenciatura, pues ya se les está dando incluso más voz y más eco aquí entre los pasillos y me da gusto ver que se está recuperando a muchas de estas escritoras que quedaron en el olvido también por cierto canon de decir es que no las podemos encasillar en fantasía, es que no las podemos encasillar en horror, y con esa era la excusa de hacer menos la narrativa que ellas pues presentaban, de alguna manera agarraban el aspecto formal de es que en qué la encasillo, en qué género, cómo la acomodo en el programa, no me queda. Pues agarra a ver, agarra el espacio, ¿no? Es justo algo maravilloso que ya se les está dando este espacio y este lugar, gracias doctor Iro, precisamente porque pues si no hay acceso a este tipo de lecturas y pienso que son muy valiosas para el constructo de lo hispanoamericano, porque pues sí somos una facultad que tiene letras españolas, pero pues ¿dónde queda el hispano realmente? Entonces sí debería haber una mayor presencia dentro de estos espacios. Como comentario adicional, cuando Amparo Dávila era secretaria de Alfonso Reyes, dice que él le decía no formas parte de ningún círculo porque eso va a limitar tu obra, ¿no? A lo mejor te va a ayudar socialmente, pero va a limitar tu obra. Entonces, pues ella por eso mismo decía que ella era anárquica, porque ella siguió su propio camino y pues hizo su propia obra. Y resulta que cuando sale su primer libro de cuentos llega a manos de Julio Cortázar y pues él queda maravillado, ¿no? con su narrativa y de ahí forjan una larga amistad. Entonces, pues de ahí eso que te comento, ¿no? De que pues no cabes, a lo mejor aquí, pero pues eso no significa que no merezca un lugar. Sí. ¿Alguien más? Gracias. ¿Y ustedes qué saben? Gracias. Muy amable, gracias. ¿Y ustedes qué saben en qué categorización la pondrían? Porque bueno, tratándose de algún escritor, puede hacer o podría hacer lo que fuera y se le inventa lo que sea necesario, ¿no? Para buscar el mercado. Entonces, si ustedes lo inventaron, ustedes que son los que saben cómo la clasificarían en todo caso. Ya hay menos morbo, ¿eh? Gracias. Yo la pondría como necesario dentro de literatura hispánica y de literatura mexicana, porque tenemos pocas escritoras y las pocas que hay son muy valiosas. Entonces, ¿cómo me tienes tan enaltecido a ciertos autores que tienen la perspectiva de lo masculino y que Pedro Páramo y bla, 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 etcétera? ¿Y dónde me dejas el papel pues, femenino y todas estas otras cuestiones que también, quizá porque no es costumbrismo y porque no es este elemento tampoco de realismo mágico que en el extranjero les fascina tanto a nosotros, por eso no la acomodan? Entonces quizá pues por poner un nombre profesional llamamos literatura davilista y de ahí metemos a todos los autores que tienen una
influencia algunos que sí lo mencionan, como ahorita comentaban Esquinca, o otros que pues precisamente no lo dicen, pero bien que son elementos del horror que ya se encontraban presentes en Dávila. Entonces pues vamos a llamar literatura davilista. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y haber permanecido en la plática. Muchas gracias. Bonita día. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia, no sin antes agradecer de nueva cuenta la confianza de nuestros conferencistas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. En este sentido, me permito leer las constancias que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua para nuestros conferencistas. Nada más voy a leer una, ya que todas las demás son iguales. Y cito: Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorga la presente constancia a Saraí Aguirre Granillo por su participación en la mesa panel Los huéspedes de Amparo Dávila, dentro del marco de las actividades de la 44ª Semana del Humanismo, las mujeres en las ciencias, artes y humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, llevada a cabo del 3 al 7 de octubre del 2022. La cultura como guía, la humanidad como destino. Firmada por Dr. Javier Contreras Orozco, director de la Facultad de Filosofía y Letras.